y pues todo lo que está de aquí para acá. Como siempre, les agradezco al doctor Sarate por la invitación, porque tengo que vencer mi tartamudez para poder hablar con ustedes. A mí lo que me gusta es la guerrilla, pero me escucho ahora por la vía respiratoria. Y cuando yo puse el doctor de la Torre, nos decía que las anatomías eran diferentes, no todas las anatomías son mismas. La anatomía del tubo digestivo la ve el radiólogo, diferente como la ve el internista, o como lo ve el radiólogo, como lo ve en la tomografía. Entonces, cuando hablamos de la vía respiratoria, actualmente vemos en los reportes, hablan mucho de la somatoscopía, que deben entrar por la nariz, pero no hablan de lo que se encuentra ahí. Yo no quiero hablar de los equipos, voy a hablar de cómo con el equipo que tenemos habitualmente, para el endoscopio, con el que tenemos, que pueden hacer cosas y poder ir más allá de las fronteras. Así les pasó cuando hacíamos coloscopías, no necesitaría grabar el fecal, cuando hacían las coloscopías diagnósticas no evitaban vesículas, porque no íbamos más allá de las fronteras. Se puede ir un poquito más allá sin tener muchas opciones. Entonces, recordar rápidamente que la vía respiratoria, la faringe se divide diferente. Vamos a hablar de nasofaringe con una línea imaginaria que pasa por el paladar, la cavidad nasal, la orofaringe que va de esa cavidad hacia las valléculas, la laringe que va donde comienza el epiglotis, hasta lo que es la subglotis, que es la parte que... Entonces, como les explicaba, hay muchas formas de ver esto. Esto es un corte posterior, donde podemos ver el techo de la nasofaringe, las juanas, los ositos de los Müller, la parte de los toros, el paladar, lo que sea la cavidad oral de epiglotis. Esos son los apuntes que me prestó el doctor Bermúdez, no me puedo obedecer porque no viene. Son los apuntes donde él estudiaba, que nos iba de alguna forma para volver a recordar rápidamente que es la base de lengua. La base de lengua comienza donde están las papilas gustativas mayores hasta la epiglotis. Esa es la base de lengua. Es importante, ¿por qué? Porque hay lesiones que se pueden ver simplemente con pedir al paciente que saque la lengua. Tenemos, obviamente, la epiglotis de su cara laringia, la epiglotis de su cara lingual, los pliegues faringoepiglóticos. Tenemos aquí el receso de artenoides, tenemos las antenoides, los linfomes, el vestíbulo, los ventículos y las cuerdas. ¿Sí? Ahí se ve un poquito con mayor claridad. El linfoma lateral, lo que se hace con los endoscopios, en los broncoescopios que dan nasofaringe directa por las fosas nasales, chocamos habitualmente con la pared posterior de la faringe, donde vamos a ver parte de lo que sería los soros tubarios, y de esta forma giramos para poder ver. Es una imagen todavía un poquito de mayor calidad, acercándonos a nuestro punto de Bermúdez, donde podemos ver aquí perfectamente los vestículos y el espacio epiglótico. ¿Sí? También hay anatomía radiológica, ¿no? Vamos a ver lo que hay diferentes anatomías, se pueden ver una placa de los cuádriceps para ver, y se puede ver con mucha claridad, por ejemplo, dónde está la glotis, la subglotis, la tráquea, de forma lateral, cómo se interrumpe la columna donde estamos llegando a la glotis. También tenemos tomografía, y todavía con mayor precisión, por ejemplo, en este caso, podemos ver hasta dónde se encuentran, por ejemplo, en este caso, los ventrículos, ¿no? Cosa que no veríamos habitualmente en otras placas. Entonces, la anatomía va cambiando. A mí lo que me interesa es la anatomía que vemos endoscópica. Entonces vamos a dividir la laringe en supraglotis, glotis y subglotis. Para no hacernos muchas bolas, las glotis son las cuerdas vocales. El espacio que queda con las cuerdas vocales y 1 centímetro distal a ellas. No inmediatamente es la subglotis. 1 centímetro y después llegamos a la subglotis o al cono elástico. Esto, pacientes que saben cómo hago las endoscopías, siempre digo que deben estar despiertos los pacientes para comenzar tanto las colonoscopías como las panendoscopías y todos siempre los hago como despierto. Podemos avanzar un poquito. Si el paciente está despierto, solamente tiene quilocaína en orofaringe, y la primera cosa que le digo a los pacientes, que el paciente fone. ¿Y para qué quiero que fone? Primero para que no se pierda, pero lo más importante, cuando fona, vean cómo el paladar se va a una línea superior y entonces puedo ver toda la orofaringe. Si no fona el paciente, nunca vería toda la orofaringe. O sea, ahora que fona el paciente, sube, me permite ver
Me permite ver las valléculas, el borde libre de epiglotis, la cara epiglótica, la milla a la derecha, ahí están los pliegues, los faringoepiglóticos, faringoepiglótico izquierdo, el seno piriforme izquierdo, el seno piriforme derecho, la región interrectoidea, la región retrocricoidea, el vestíbulo, las cuerdas vocales. Y aquí estoy valorando de pura entrada movilidad laringea, si es causa de la disfagia, si es causa de... y es un paciente que está totalmente despierto. El endoscopio es un panendoscopio, yo lo giro, pues voy a ver esta imagen que parece un alien. Techo de nasofaringe, fosita de Ross-Müller, los toros tubarios, los meatos, tabique y las cuadras. Entonces, en una búsqueda de primario tengo que hacer revisión desde la nasofaringe, la faringe y la hipofaringe. Y eso se hace con un endoscopio habitual. El paciente no tiene que estar, de hecho tiene que estar despierto porque tiene que respirar por la nariz para que yo pueda ver esta imagen, pueda difanar. Entonces son imágenes que podemos llevarnos a casa y ver cómo se verá. ¿Y por qué es importante ver esto? Pacientes que tienen industria de primaria y no encontramos nada, yo tengo que tomar el biopsia nada en el test de la nasofaringe. Fuimos los primeros en México en hacer el diagnóstico de primarios con biopsia en nasofaringes sanas, desde el punto de vista óptico. Entonces, es importante reconocer las partes, sí, porque obviamente de acuerdo al sitio, a los subsitios voy a encontrar la posibilidad de tener tumores. La laringe pues, puede tener en cuerdas vocales epidermoides, nunca va a haber linfomas ahí, pero sí puedo tener linfomas en el techo de la nasofaringe. ¿Por qué? Porque el tejido linfoide, base lengua, el tejido linfoide, puedo tener epidermoides, puedo tener linfomas. Es importante saber de dónde nos estamos enfocando. En estas flechas, que son 5 puntos, verán que es donde podemos intervenir haciendo una laringoscopía o una nasolaringoscopía. Entonces, si yo sumo todo esto, será probablemente la quinta causa de cáncer que se revise en México. Ustedes ven en ambos sexos, las tiroides, vamos a encontrar que es la quinta causa y que podemos hacer una participación desde el punto de vista endoscópico. No todo es cáncer, no todo es cáncer. Recuerden, disfonía. Ustedes han visto con nosotros edema de Reinke. Edema de Reinke es aquellos fumadores, tosedores, ¿sí? Que tienen estas características que pueden ser de las dos cuerdas, una cuerda, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. También podemos encontrar problemas biológicos. Podemos encontrar tuberculosis, podemos encontrar lepra, podemos encontrar, que es el papiloma, ¿sí? Que son lesiones precancerosas y se ve con el endoscopio. Diagnósticos diferenciales. Alguna vez hicimos un diagnóstico de lepra y bajó el patólogo corriendo y preguntándome cómo hice el diagnóstico, porque le vi la cara, no tenía secas, cara violina, no sé. Entonces, es el conjunto de los. No necesito acercarme a la subglotis para ver que hay una estenosis, ¿sí? El paciente está acudiendo conmigo porque se escucha un estridor. No necesito hacer un broncoskopio. Siempre a los residentes, y aquí está el doctor Cigarro, que se sabe todos los subsitios de toda la laringe, donde recordar cómo es la inervación del nervio laríngeo, ¿sí? El derecho y el izquierdo son diferentes. Es importante recordar que este es el más corto, ¿verdad? Entonces el izquierdo, como es más largo, vamos a encontrar más patología siempre a lo mejor de mi laringe izquierda en cuanto a función, porque va a afectarse por diferentes circunstancias el nervio, ya sea desde el callado de la aorta. ¿Hay parálisis de mi laringes izquierdas por crecimiento? Sí, la insuficiencia cardíaca también causa parálisis, porque estoy elongando el nervio. Entonces, recordar cómo viaja todo el nervio vago, las inervaciones que da, por eso el cáncer de esófago, el cáncer de tráquea, las metástasis de cáncer de mama al intestino, todos lo vamos a ver reflejado a la hora que hacemos una laringoscopía. Y cuando hacemos una laringoscopía, queremos ver la función que forme, porque si no fuera, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Y voy a encontrar diferentes formas de parálisis. Una parálisis en la cual la cuerda debe estar en la parte media, en la parte intermedia o realmente abierta. ¿En qué influye esto? Pues en la calidad de voz, en la posibilidad de que yo pueda deglutir. Si yo tengo parálisis laringea, puedo encontrar unilaterales o bilaterales. En la abducción y en la abducción. Entonces, cuando este paciente yo lo reviso desde el punto de vista, en la abducción voy a encontrar que la cuerda está sobre la línea media, ¿verdad? Y cuando está inclinando línea media,
¿Qué pasa cuando a este paciente le digo que inspire y que hable? La cuerda vocal, la abducción, es la sana, sí va a llegar a la línea media, ¿verdad? El paciente va a poder hablar, va a tener la capacidad de hablar porque tiene el roce de las cuerdas vocales. Cuando está en la abducción y le pido que inspire, obviamente el paciente no tiene problema respiratorio, entonces va a tener problemas para la deglución, porque no puede tener la fuerza para tragar. Cuando es bilateral, obviamente estos pacientes que están en la abducción van con nosotros y nos lleva la esposa porque dice que la noche es una máquina de hacer ruido, porque sí hay fonación, sí, pero cuando se la abducción abierta, el paciente va a tener problemas de deglución. Son los pacientes que nos envían por reflujo, pues no es una parálisis. Entonces, rápidamente recordemos que las asas son periféricas o neurológicas. La más frecuente de todas son las periféricas, ¿sí? Y de todas estas serán las iatrogénicas en las cirugías de... Esto es para recordar rápidamente, así, cuando vemos a nuestros pacientes, los pares que están inmiscuidos en la salida de la lengua, la formación y parte de la deglución, así como el gusto. Entonces, cuando vemos un paciente que queremos ver cuál es el noveno par, pues estimulamos en la parte del techo del paladar blando, si tiene reflejo o no tiene reflejo. ¿Sí? Pacientes cuando tienen parálisis de par, ¿sí? Izquierdo, pues obviamente el que domina es este no puede ocupar la lengua, entonces hay desviación. Pero cuando hay cáncer de base de lengua, también vamos a encontrar desviación de la lengua. Entonces, ese es el diagnóstico diferencial. Si un paciente vemos que sale de la lengua, a ver, tiene un problema neurológico extra, en este caso no hay duda, ¿no? Se está moviendo hasta para mover la cara. Recordamos los síndromes neurológicos asociados, el de Garnet, el Corret, el Villarreal, que son los frecuentes que pueden asociarse a parálisis de las amígdalas. ¿Y por qué es importante? Porque de acuerdo al sitio vamos a encontrar neurológicamente el origen de esta parálisis. En este caso el de Garnet, ¿por qué lo puse? Porque me interesa que sepan que hay disonía o ronquera del paladar cuando lo vemos y dije que pone, está abatido, hay desviación de la urna, el paciente nos viene con disfagia, nos prohibían para valorar las gastrostomías después de haber perdido. Entonces tenemos todo esto, más vamos aumentando los otros grados para asociar temas políticos. Cuando los parálisis son unilaterales, lo que se afecta más es la fonación, la deglución en menor cantidad, sobre todo cuando está en abducción. Y las centrales son el 10%, lo que se afecta son la deglución, por todo lo que sabemos de los nervios afectados, y desde el punto laboratorio por la parálisis del pelo. Son pacientes que van más por la nariz que con la garganta, habitualmente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos ayudarle al paciente a explicarle que tiene avanzada, pero también podemos hacer cosas muy sencillas como inyectar ácido hialurónico en las cuerdas vocales, así como inyectamos las varices, ¿se acuerdan? Inyectamos el endoscopio, vemos la cuerda que está abierta, inyectamos el ácido hialurónico y vemos que esta cuerda se hace la línea media. ¿Qué hace esto? Mejora la calidad de voz. Y eso es lo que quiere el paciente, porque depende también de su calidad de vida, de su actividad. Entonces, se puede indicar esto, sí. Es fácil hacerlo, sí. Si nos equivocamos o nos pasamos de la dosis, no pasa nada porque a los 4 meses desaparece esto. Pero la recuperación es inmediata. ¿Sí? Y es importante porque entre más rápido lo hagamos, la respuesta que vamos a tener es más rápida. Y el paciente en 6 meses puede recuperar mucho su voz, su deglución. Esto se ve muy bien, pero los otorrinos lo hacen inyectando a través de la tráquea, se meten a la subglotis y ellos inyectan de esta forma. Nosotros inyectamos desde arriba con el paciente despierto. Ahí están inyectándose grasa. Yo le inyecto grasa, lo único que se inyecta es ácido hialurónico con buenas respuestas. Entonces, hay diferentes anatomías, por lo tanto, la forma de verlo siempre es diferente. Yo creo que es importante recordar esa parte. Esto es para que recordemos fácilmente la anatomía. Estamos viendo la laringe. Doctor Cigarro, ¿qué estamos viendo? Las lesiones en la cuerda vocal. ¿Izquierda o derecha? Izquierda, derecha. Los otorrinos lo ven al revés. Los otorrinos para ellos todo está al revés. Me cuesta más trabajo a mí, pero
De hecho, y entonces vamos a encontrar lesiones que pueden estar tomando, importante referir al oncólogo, bueno, la cirugía, el respeto de la comisión anterior. Recuerden que la comisión anterior en la laringe no tiene linfáticos como otros, y la pared que tiene hacia adelante es muy delgada, y las invasiones a los tejidos perilaringeos es más rápido y obviamente con todo pronóstico. Entonces, tengo que explicarle que está en la cuerda derecha, que está tomando el tercio superior, sobre el borde, que respeta el vínculo. Aquí obviamente pues, sigue respetando la comisión anterior, toma los 2 tercios de la cuerda. Aquí toma prácticamente en la herradura, con 2 tercios acá atrás. ¿Por qué es importante eso? Porque también la clasificación TNM tiene que ver con las cuerdas que se toman, y si se fijan, no se fijan. Esto no es para que se acuerden. Recuerden que también se hay clasificaciones. Yo que puedo ver, como este 1 y T2. De esta sí que 4 tengo que hacer estudio de extensión. Podemos pasar esto. Paciente que lo envía porque no tiene ¿sí? 84 años de edad, lo tenían en silla de ruedas. Pues cuando le hacemos la laringoscopía, pues el paciente tiene Parkinson. ¿Sí? Entonces podemos ver la movilidad de las cuerdas y por qué no puede comer, o sea, no tiene la fuerza suficiente para poder enchucar la comida. ¿Sí? ¿Sí la pasó? Sí. Esto es algo, un ejemplo de lo que hacemos todos los días, lo que hacemos en la diagnóstica. Vamos por él. El paciente que está despierta, ahí está el anestesiólogo, prohibido que le ponga algo antes de que yo comience el estudio. Prohibido. Porque entonces no podía saber qué es lo que tiene mi paciente. Entonces, qué bueno que no se lo hago porque se ve todo lo que le estoy diciendo a la señora. Le estoy explicando que le tomo una fotografía de su cara. Es el endoscopio con el que habitualmente trabajamos, ¿no? Entonces, la paciente cuando fuma me permite ver cómo se eleva el paladar. Y entonces ya descarté lesiones de los nervios craneales. Además, esa línea me deja ver por completo el orofaringe. Ahí estoy viendo la una que no hay desviación, los dos lados de las amígdalas, base de lengua. Aquí hay una lesión, pero desde lejos, miren cómo se alcanza a ver perfectamente. ¿Cómo está con algo? Sí. Entonces, vean cómo esta cuerda se mete perfectamente bien y la otra no. Esa es la causa de por qué la paciente tiene. La paciente se despierta, no hay que hacer muy grandes cosas para que nos ayude a hacer esto. Ahí podemos ver, si no funara, no podríamos ver el seno piriforme del lado derecho. Y aquí vemos el seno piriforme derecho, y a veces vemos el líquido acumulado, porque el paciente si no tiene fuerza en ese lado para poder verlo. Entonces ahí estamos viéndolo. Frecuencia cardíaca de 63, saturación de 96. Tiene taquicardia por angustia, la paciente. Ahí está el otro seno piriforme, paciente despierto. También es importante a veces quitarle la boquilla, sacar la lengua y revisar también con esto. Es algo muy sencillo, no se nos otorrino, no se nos oncólogo. Quitamos esto, le pedimos a la paciente que se quite eso, le damos una gasita y le decimos que se lo haga y le decimos al ombligo. Siempre les digo así. Porque además está en la curva. Ya han llegado. Igual, le volvemos a pedir a la paciente que jale la lengua. Y verás cómo cambia esto en el momento que jala la lengua y cómo queda pierde completamente la calidad. ¿Sí? Y es como cuando me piden que intube un paciente, pues me gusta que esté despierto, que pone para que a la hora que abre yo pueda acomodarse las valléculas. Entonces los anestesiólogos saben ese truco. ¿Sí? Ahí se ve perfecto las valléculas, la derecha, la vallécula izquierda, los epiglóticos, los epiglóticos, el dorso. Vemos si otra vez, pensamos otra vez que no tenga ningún problema con las amígdalas. Y esto totalmente despierto. Entonces, es el laringoscopio el mismo que usamos. Todo. A esta paciente también se le puede revisar a la esofaringe. ¿Por qué? Porque estamos buscando un primario. Para que dure el video. Con un endoscopio lo doblamos otra vez hacia atrás, no hacemos ningún esfuerzo y estamos viendo perfectamente las cositas de los virus. ¿Alcanzan a ver? Todos los tubayos, ñato, la cualma, el techo de la esofaringe y la paciente está ayudándonos a buscar
un primario que estamos buscando. En este caso fue una parálisis por un problema tiroideo. Podemos pasar el último video. El último video. Ahorita te lo no, podríamos cambiar. Este es un paciente que nos llegó lunes, no el viernes. Es un paciente que nos vio, empezamos porque tenía disfonía, ¿no? Revisamos como siempre valléculas, todo, y vemos una lesión que está hacia la cuerda vocal derecha, ¿verdad? El paciente, fíjense, una cosa es paralizada la cuerda y una cosa es que esté fija. La parálisis, obviamente, se hace con las técnicas para ver movimientos, pero esto está fijo. ¿Cómo para acercar las cuerdas vocales? Inyectamos lidocaína al 2%, 10 centímetros lo cargamos con un inyector. Cuando es broncoscopio, pasamos cargas de 2 centímetros con él para que se vaya, sobre todo para que se vaya la tráquea. Pero si alcanzan a ver este paciente, vean cómo aquí alcanzamos a ver que hay lesiones. Entonces, esto es la epiglotis. Vemos que la lesión comienza en lo que sería la banda. A ver, no hay cuerdas falsas, bandas. La banda, en la parte más anterior y más distal, tiene lesiones cornicoideas que se van en forma de distal hacia la comisión anterior, toma el sexo anterior de la cuerda vocal y se recarga sobre lo que sería el epígrafe. Pero vean, hay lesiones que se llaman. Sí, no, pero también hay implantes. Parece ser un papiloma. ¿Sí? O sea, se puso un epidermoide que nació de un papiloma. Vean las biopsias que se toman, es con la piensa que yo uso que es la grandota, nada de chiquitas. Nos da miedo la laringe, no. La laringe no sangre igual que el estómago, se detiene exactamente igual que el estómago. Ahora, si yo le estoy encontrando que tiene lesiones papilomatosas aquí y de ahí que tiene la subglotis de la tráquea, pues hay que ver que no tenga más abajo. El paciente sigue estando despierto, no está dormido, no está intubado. Y entonces pasamos la subglotis, entramos a la tráquea, para que se trate el anillo traqueal, y comenzamos a avanzar en el microscopio. Vean, hay otro implante a la derecha. ¿Sí? Y vamos a encontrar ahí la carina, bronco izquierdo, bronco derecho. Y revisamos y la aspiramos para poder prever que no tenga otras lesiones. ¿Sí? Y se puede hacer con el panendoscopio, sin ponerle más que lidocaína. Lo nuestro es que lo hagamos a todos los pacientes, que nos ha tocado broncoaspiraciones y hemos pasado con el broncoscopio terapéutico y hemos aspirado despiertos a los pacientes, no nos damos pintura. Y esto se puede hacer a la cama del paciente. Si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Sí, doctor. Primero